Sí. Bueno, muchísimas gracias a Georgina y al doctor Carlos y al doctor Roberto por la presentación. En particular, yo quiero agradecer a la doctora Teresa Rojas por la organización de este primer conversatorio titulado Etnohistoria en el CIESAS, trayectorias, aportaciones y perspectivas. Para quien no me conoce, me presento muy brevemente. Mi nombre es Mariana Favila y soy investigadora del área de etnohistoria y acabo de ingresar recientemente en enero. Entonces, bueno, por la misma, digamos, situación es que decidimos que yo moderara el conversatorio, sobre todo porque, bueno, en particular yo pienso que es mucho más importante escuchar, ¿no?, a los colegas que han estado desde el inicio de desde la fundación del CIESAS como tal, y yo más bien trataré de decir un par de cosas más, algunas ideas sobre las perspectivas que yo tengo sobre la etnohistoria, pero bueno, nos vamos a centrar más bien en escucharlos a ellas y a ellos. Quienes van a participar son la doctora Teresa Rojas Rabiela, aquí a mi lado, la doctora América Molina del Villar, el doctor Carlos Salvador Paredes Martínez y el doctor Jesús Edgar Mendoza García. Ahora nosotros, tratando de entender la dinámica de lo que iba a ser este conversatorio, hemos preparado, nos hemos organizado con un eje de 4 preguntas, ¿no?, que hemos preparado previamente a la sesión del día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer para ya entrar completamente en la conversación es precisamente iniciar con la participación de cada uno y cada una de las integrantes de la mesa del día de hoy para responder directamente estas preguntas, si estamos de acuerdo. Entonces, bueno, pues primero voy a mencionar cuáles son estas preguntas que todos hemos preparado con antelación. Y después le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Teresa Rojas, en segundo lugar al doctor Carlos Paredes, en tercer lugar a la doctora América Molina, posteriormente al doctor Jesús Mendoza, y si queda tiempo puedo yo comentar algunas breves cosas. Bueno, las preguntas, dado que el título de la mesa nos dio mucha luz respecto a cuáles iban a ser estas preguntas, entonces estas 4 preguntas son las siguientes. ¿Cuándo iniciaron sus investigaciones? ¿Cuál era el objetivo principal de su búsqueda? ¿Con qué fuentes han trabajado? Esto era algo que nos preocupaba mucho. ¿Y qué nuevo conocimiento se ha generado a partir de estas investigaciones? Entonces, bueno, como comentaba, cada uno va a responder en conjunto, porque además también pensamos que una parte un poco de presentación personal y autobiográfica, pues inevitablemente está relacionado con las respuestas a estas preguntas. Voy a presentar brevemente, voy a hacer una semblanza muy breve de la doctora Teresa Rojas, que aunque no necesita presentación, pues bueno, hay que darle su presentación como es debido. La doctora Teresa Rojas es licenciada en Etnología con especialidad en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por la Universidad Iberoamericana. Fue directora general del CIESAS de 1990 a 1996, tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y en 1985 recibió el premio Francisco Javier Clavijero en las áreas de Historia y Etnohistoria que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor tesis de doctorado. En 1987 obtuvo el Premio de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2003 le otorgaron la medalla Manuel Rodríguez Lapuente, reconocimiento en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. En 2004 recibió la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, la trayectoria de la doctora es inmensa, con esto yo voy a parar y le voy a ceder la palabra a la doctora Teresa Rojas para que nos pueda responder con el texto que ella ha preparado las preguntas que hemos planteado para este conversatorio. Pues muy buenos días. Agradezco mucho a Mariana haber aceptado la moderación y a todos ustedes por su presencia física o virtual. Algunos alumnos que han venido, pues también les bienvenido por ahí, unos exalumnos, alumnos actuales que están por allá. O sea, por la edad más o menos sabemos quiénes son. Entonces, bueno,
En estos días, hemos de decir, hemos estado muy tristes de luto porque se murió José Manuel del Val, un gran amigo. Entonces le dedico esta presentación que, como saben, debe ser breve porque pues las mesas son muy acotadas y chiquitas. Voy a finalmente tratar de cumplir con lo que nos planteamos también a través de ciertas viñetas, pues una trayectoria pues muy larga, porque en efecto, como dijo Roberto, pues ya cumplí yo en marzo 50 años de trabajar en esta institución. Entonces, bueno, hay mucho que platicar, mucho que compartir. Seguramente se me escapan cosas, pero bueno, comienzo, lo voy a leer para no distraerme tanto. Así que comienzo con la primera viñeta y luego se llama otras. Digo, en el principio estuvieron mis estudios de etnohistoria en la ENA y los primeros empleos como recopiladora de datos y como paleógrafa para realizar mi tesis sobre los Altos de Morelos, inicialmente simultáneos a las prácticas de campo dirigidas por mi maestro en la ENA, Guillermo Bonfil, Chalco-Amecameca y los Altos y el Oriente de Morelos. Armada con ese incipiente oficio y con la experiencia que significó mi participación en el movimiento de 1968, en 1971 ingresé como becaria de Guillermo Bonfil a la sección de antropología de la UNAM, hoy instituto, y 2 años después al PEVA, en marzo de 1973. Siempre ha habido una especie de discusión entre Melville y yo, o con Carlos, quiénes somos los más antiguos. Pero bueno, todos estamos, creo que ingresamos previamente a la fundación propiamente del CICINA. Al proyecto colectivo que dirigía Paler como uno de los proyectos iniciales orientado al estudio de las obras hidráulicas prehispánicas del Valle de México, con el objetivo de demostrar la validez de la aplicación al México antiguo de la teoría de Philipp Vogel sobre el despotismo oriental. A mí tocó investigar el destino de algunas de aquellas obras durante la época colonial temprana para conocer qué continuó y qué se transformó en materia tecnológica y organizativa cuando se reconstruyeron o se les dio mantenimiento ya en la colonia. El texto se publicó como se estiló al principio de la institución, de no esperar mucho para publicar, dar a conocer los trabajos de los estudiantes. Y luego me sirvió para obtener el título de etnólogo con especialidad en etnohistoria. A sugerencia de Palermo, inicié después, en 74, en el CICINA, ya un proyecto colectivo para estudiar la agricultura chinampera con la participación de jóvenes como Elsa Peña y Laura Helguera, con los cuales recorrí el campo, los archivos, e hice trabajo etnográfico en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. Al combinar etnografía con historia, afiné el oficio de etnohistoriadora, que para mí es una etnología histórica. No es la historia de los pueblos indígenas, sino una etnología histórica que se hace con documentos, pues. Con el cobijo del CICINA realicé el doctorado en la Universidad Iberoamericana, y ahí es donde nos conocimos con estos, como dijo Melville, estos que eran entonces jesuitas o estudiantes jesuitas, donde trabajaba Palermo, había sido invitado hacía años. Pues son historias que habrá que escribir. Le dije a Roberto ahorita, pues hay que reunirnos porque hay partes que son historia oral y otros que están en documentos, pero y con los jesuitas también, ex jesuitas están básicamente en la unidad occidente, ¿no? Ahí continué mi formación tanto en la Ibero como ya en el CICINA, con maestros fantásticos que atrajo básicamente Paler, como Kirchhoff, Carrasco, Luis Reyes, Joaquín Galarza, posteriormente y John Murra, entre otros muchos. Pero sin duda la formación de jóvenes en el campo, el archivo, el aula y el seminario, que desde entonces tuve la oportunidad de emprender, contribuyó a mi propia formación, incidió en mis investigaciones. Lo he podido hacer en el posgrado, esta formación en el posgrado de la Ibero originalmente, en la ENA, en el programa de formación de etnohistoriadores aquí, la licenciatura en etnolingüística, los posgrados de antropología y de historia del CICINA, CIESAS, y los proyectos colectivos que he dirigido ya por 5 décadas. Aquí en estos proyectos pues se incorporaron ahora los que son ahora ya investigadores o fueron de esta institución, como Sergio Navarrete, Carlos Paredes, Cecilia Sheridan, Ludka de Gortari y Juan Manuel Pérez Ceballos, por ejemplo.
De un largo trabajo de archivo en España, vuelvo un poco atrás, en 73, y de la experiencia chinampera, surgió mi interés por el estudio de la agricultura y el riego mesoamericanos, según las fuentes del siglo XVI, plasmado en mi tesis doctoral, Las siembras de ayer, agricultura indígena del siglo XVI, y en otros títulos que le siguieron. Pero ¿cuáles fueron los principales hallazgos de estos estudios? A eso nos propusimos tratar de recapitular un poco. Bueno, en primer lugar, la demostración de que se trató de una agricultura original surgida en Mesoamérica, un área natural y cultural privilegiada de civilización, en cuya base estuvo el trabajo humano, aplicado con sencillos instrumentos manuales, un amplio repertorio de especies domesticadas. Esto fue muy importante, logrado en parte por el manejo manual de la agricultura, o del cultivo más bien, la colonización y transformación de los paisajes naturales con drenaje de humedales, construcción de terrazas, aprovechamiento de las fuentes de agua con obras hidráulicas y finalmente la organización política de la energía humana. Sobre eso último he publicado varios trabajos que me han interesado mucho también desde los orígenes del proyecto en el Valle de México con Palermo, que son, pues es finalmente el hallazgo o el afinar algo que ya estaba semblanteado, diríamos, que son los sistemas de organización laboral de los individuos del estrato trabajador o más igual, hablo de época prehispánica, basados en unidades vigesimales y sus múltiplos, encabezados por funcionarios menores a cargo del Estado y de las señorías regionales, y aplicados al beneficio colectivo, específicamente a obras públicas, esto pues documentado para el posclásico tardío. Se trata de un sistema conocido como Coatequic, trabajo forzoso en obra pública, que fue brevemente abordado por Frederick Katz en los 60, pero luego ignorado hasta que, producto de mis búsquedas sobre las obras hidráulicas y contando con nuevas fuentes del siglo XVI, como los padrones de Tlaxcala, que se publicaron aquí con Marina Guiano y Matilde Chapa, que Marina también acaba de fallecer desgraciadamente, bajo la dirección de Carrasco, y también la matrícula de Huejot 5, que publicaron el doctor Hans Prem. Esas nuevas fuentes permitieron darle amplitud y profundidad para conocer mejor al sistema, este sistema. Un texto, por cierto, más amplio, ya lo terminé, para aquella colección Reconfiguraciones, que en realidad permanece inédito porque no se redondearon estas publicaciones. Bueno, ahora me quiero referir a esa otra viñeta, que es los proyectos editoriales, que también me parece importante en la trayectoria. Y son resultado de la búsqueda de nuevas fuentes sobre las prácticas agrícolas e hidráulicas, la tecnología y la organización laboral, que fueran más allá de lo consignado en las llamadas fuentes tradicionales. Uno surgió por consejo del sabio maestro Luis Reyes a explorar un filón poco explorado formado por los testamentos dictados por los indios novohispanos, existentes en varios ramos del Archivo General de la Nación. Me interesaba encontrar ese tipo de información que rara vez encontramos en las fuentes tradicionales, específicamente sobre las herramientas, el ganado, las plantas, las parcelas, la tenencia y otros aspectos de la vida material y cotidiana de los individuos, sus familias y sus pueblos. Los trabajamos durante varios años en un proyecto colectivo que contó con la participación del colega nahuatlato, también ya desaparecido, Constantino Benina Lima, de la historiadora Elsa Rea y de varios jóvenes tesistas de maestría como Magdalena García y Enrique Nieto, que ya se incorporaron a otras instituciones después. Fue la publicación, el resultado en 5 tomos de Vidas y Bienes Olvidados, que es por cierto muy consultada esta obra. Y bueno, para seguir con las fuentes, menciono la formada con los resúmenes de noticias que sobre la población indígena aparecieron en periódicos del siglo XIX. Esto se hizo en el marco del programa de etnolingüística. Elaborados estos resúmenes en 2 tiempos por 2 grupos de becarios en los 80s y 90s. El segundo coordinado con Antonio Escobar, quien, por cierto, fue recopilador en el primer proyecto, al igual que Cecilia Sheridan, ahora colegas del CIESAS. Publicamos 7 tomos, El Mundo en la Prensa Nacional Mexicana y La Presencia Indígena en el Periodismo Mexicano. Bueno, sobre archivística, teníamos 8 minutos, me quedan como 2, ¿verdad? Sobre archivística,
También vale la pena que mencione, porque es importante para visualizar cómo la institución puede también prolijar este tipo de proyectos con instituciones externas. Me referiré al Archivo Histórico del Agua y al Archivo General Agrario, desarrollados en los 90s y 2000, en los principios. El AJA se gestó, bueno, el Archivo Histórico del Agua se gestó a partir de una afortunada coyuntura, gracias a la cual el CIESAS pudo proponer al director de la CNA, Fernando González Villarreal, la creación de un archivo en el cual se reuniera la valiosísima documentación, entonces dispersa y muy descuidada en sótanos y bodegas de esa dependencia, que se reunieran en un solo acervo. Desde el CIESAS, con Luisa Boites a la cabeza, formamos el nuevo Archivo Histórico del Agua, eso no existía, albergado ahora en un edificio porfiriano de la calle de Valderas, donde ahora todavía se encuentra, y en el cual participó un nutrido grupo de jóvenes catalogadores y archivistas, además de crearse la Biblioteca del Agua, una serie de libros y un boletín para difundir los trabajos y documentos. No mucho después, y otra vez desde el CIESAS, replicamos este modelo en un proyecto de modernización del Archivo General Agrario, gracias al apoyo financiero del Registro Agrario Nacional, encabezado por la antropóloga María Antonieta Gallá, que todos ustedes conocen. Automatizado desde el principio con cuidadosos procesos catalográficos y archivísticos a cargo de jóvenes, de un nutrido también grupo de jóvenes, estuvo encabezado primero por el antropólogo Arnulfo Ruiz y luego por la maestra Laura Ruiz. Se publicó también un boletín y una colección agraria compuesta por 20 tomos con catálogos, estudios y 2 facsimilares, para la cual conté con la colaboración muy valiosa de Lourdes Romero, que está por allá, hoy investigadora del CIESAS. Bueno, vayan ahora unas líneas para referirme a un proyecto en el cual invertí pasión y muchos años de trabajo. La historia de los pueblos indígenas de México, una colección editorial concebida al calor de la polémica en torno al 5º centenario del Encuentro de Dos Mundos, copatrocinado por el CIESAS y el MINI-CDI. Para codirigirla invité al doctor Mario Humberto Ruz de la UNAM, con quien trabajé durante muchos años hasta alcanzar 24 tomos. De ahí ya cerramos. El último fue precisamente de Carlos Paredes. Es una colección multiautoral de alta divulgación, ampliamente ilustrada, cuyos textos se acompañan con recuadros que contienen pasajes significativos de esa historia y con apéndices documentales, generalmente inéditos. El objetivo de ese proyecto fue ofrecer una visión crítica de la historia escrita hasta entonces sobre los pueblos indígenas de México. Todavía no se usaba eso de originarios, eso es ya posterior, distinta a la convencional y basada en nuevos conocimientos y fuentes. Es decir, una historia que contribuyera a crear esas historias negadas, ocultadas o simplemente ignoradas por la historia oficial y por la mayoría de las historias regionales. Abro ahora otro cajón, el de la fotografía histórica, a cuyo estudio llegué en parte por mi labor para ilustrar esa historia antes mencionada y en parte por una afición familiar a la fotografía. Emprendí esta línea siempre acompañada por un exalumno mío, el historiador Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, que por entonces ya se había convertido en un gran experto en el tema. La fotografía, concebida como fuente histórica para el conocimiento de los paisajes y los productores rurales, campesinos e indígenas de México, nos llevó a buscar las imágenes más antiguas posibles en acervos mexicanos y uno alemán, a catalogarlas y en varios casos a ponerlas a disposición del público. Recorrimos repositorios en varias ciudades de México, dirigimos varios proyectos colectivos en el CIESAS, financiados por CONACYT y por el INI-CDI, formamos estudiantes, publicamos catálogos automatizados de las imágenes del Archivo General Agrario y de la CDI, todavía en discos compactos, además de publicar varios ensayos y 2 libros con fotografías históricas y sus respectivas lecturas, con el apoyo del CONACYT, en este caso, de la Red del Patrimonio y de la Red del Patrimonio Biocultural, 100 ventanas a los paisajes de antaño y letras y huellas del maíz durante el siglo XVI a 1914. Por lo pronto, y este cajón, diríamos, de investigación, lo cierro con broche de oro al conseguir, o lo cerramos más bien, al conseguir
en 2018 publicar, y después de mucho batallar, un libro extraordinario en una coedición INA-Ciesas, con la cual finalmente se hizo honor a su gran valor. Me refiero al catálogo del Museo Nacional de 1895, en el cual fue posible reunir el texto publicado en aquel año con las fotografías de indígenas y campesinos exhibidas entonces en la Sala de Antropología del antiguo Museo Nacional en ocasión de la visita hecha por los americanistas del primer congreso de su tipo celebrado en México. Entonces pudimos juntarlas. Si no lo han visto, vale la pena porque se logró un rescate no del 100% de las fotos, pero sí de un más o menos 75%. Están en la fototeca de Pachuca. Entonces, la exhibición se había hecho, se publicó el catálogo, pero nunca se habían publicado juntas. Entonces, eso pues interesó a Lina, y Diego Prieto pues dio el apoyo, porque es un libro costoso, y en parte, si esas, ya cumplí 15 minutos. Entonces, como me ha pedido Georgina una conferencia que será en noviembre. Bueno, en noviembre. En este momento lo que sigue es abordar mi vuelta a lo hidráulico, a los temas hidráulicos, por culpa, por cierto, de Daniel Murillo, o gracias a él, que retomé este antiguo filón de investigación, y sobre eso mejor hablaré en extenso en aquella ocasión para darle lugar a mis compañeros. Finalmente, creo que este recuento que viene, no me ha sido tan difícil porque he tenido que hacer todos esos papeleos para lo de los emeritazgos, que tienes que hacer tu propia trayectoria, lo cual es muy chocante, pero bueno, ya de esa manera pude medio sistematizar. Entonces, les agradezco su paciencia, y después podemos hablar también de otros hallazgos, de otros proyectos. Por ejemplo, no lo incluí, pero el inicio de los proyectos sobre los sismos históricos en México a raíz del sismo grande, ¿no? También pues dio abrió una nueva línea de trabajo. La doctora Molina pues finalmente ingresó después a esa línea, y bueno, ya nos platicamos. Ojalá. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, doctora Teresa Rojas. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Salvador Paredes Martínez, quien también ha preparado sus respuestas a estas preguntas que, como pueden ver, son pues la idea es hacer una reconstrucción de la trayectoria de los investigadores, ¿no? Acentuando qué fuentes han usado y cuáles han sido sus hallazgos. Brevemente voy a leer una semblanza del doctor Paredes. Es doctor en Historia por la UNAM, investigador del CIESA Ciudad de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Historia, como corresponsal en Michoacán. Ha investigado temas de etnohistoria en las épocas prehispánica y colonial en regiones de Puebla y Michoacán, con publicaciones de autor, así como ha coordinado libros, producto de proyectos colectivos y de seminarios permanentes sobre el pueblo purépecha. Doctor, le cedo la palabra. Buenos días. Muchas gracias por su presencia y por atención por los medios masivos. Pues sí, en una primera parte voy a exponer a grandes rasgos mi trayectoria aquí en esta institución, y pues en una segunda parte abordaría ya los temas más concretos de los aportes. El primer proyecto de investigación en el que participé en esta institución se enmarcaba dentro del programa de estudios básicos en antropología que precedió a la creación del CICINA en septiembre del 73. El proyecto multidisciplinario llevaba el título general de Proyecto Tarasco, y en cuanto a la etnohistoria, se denominaba Los Tarascos bajo el dominio español en el siglo XVI, retomando el título de un libro clásico y publicado por primera vez en inglés en 1964, Los Aztecas bajo el dominio español, del doctor Charles Gibson. El estado de la cuestión de las investigaciones al respecto, como se dice coloquialmente, lo dijo muy claramente Agustín García Alcaraz en una nota de su estudio sobre la estratificación social
de los tarascos prehispánicos, dice Agustín. Las investigaciones etnohistóricas en Michoacán se encuentran en un estado incipiente. Sobre el tema de la estratificación social prehispánica no se ha escrito nada. Estas palabras tan contundentes y su propia ponencia las había pronunciado en el 41 Congreso Internacional de Americanistas realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, que se llevó a cabo del 2 al 7 de septiembre de 1974, hace 49 años. En un simposio organizado por Pedro Carrasco y en el que participaron también 2 especialistas en la historia mesoamericana. En este contexto, la creación del Programa 5, Estructura Social Indígena en el siglo XVI, en el mes de agosto del 73, bajo la dirección del doctor Pedro Carrasco y dentro de los programas del CICINA, dio la pauta para la realización y para la continuidad que ya había de varios proyectos de investigación sobre Cholula, Coyoacán, Tepeaca, Tlaxcala, Tecali, el Valle de México y Michoacán. En el proyecto sobre esta última entidad participábamos 4 becarios egresados de la carrera de Historia de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, quienes nos abocamos desde un primer momento a la revisión y paleografía de documentos del siglo XVI. Esta iniciativa surgía de una tradición historiográfica, pero también, principalmente, al calor de las exposiciones y discusiones que se realizaban en los seminarios de verano que se llevaron a cabo en el CICINA en los años 1974 y 1975. El doctor Carrasco había señalado la necesidad de acudir a los archivos y trabajar documentación inédita, ya que la investigación etnohistórica había llegado a un callejón sin salida, basado solamente en las historias de cronistas, muchas veces generalizantes y que no aportaban lo suficiente para el conocimiento de las sociedades indígenas. Es así como con estas bases fueron surgiendo los temas de investigación que cada uno de los integrantes de este proyecto realizaríamos en nuestras tesis de licenciatura: tenencia de la tierra, sistemas de trabajo, comercio e intercambio y tributo indígena. Además de ello, se seleccionaron distintas regiones geográficas de Michoacán relacionadas con la importancia de los temas de estudio, así como la intención de cubrir distintas áreas de presencia indígena y no quedarse con lo que fue el corazón del poderío Huacusecha en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Un aspecto para destacar es que en todo momento la labor fue en equipo, compartiendo documentación, información e ideas, constituyendo así un factor importante en el avance de los trabajos. Por otro lado, desde luego, que no solo fue el compartir información, ya que los temas seleccionados están estrechamente relacionados, por lo que el conjunto tiene una evidente unidad en cuanto al abordaje de 4 temáticas de la economía novohispana, en un momento crucial de grandes cambios y de confrontaciones entre la sociedad indígena y la española. Las palabras de Agustín García Alcaraz no podían ser más acertadas. Las investigaciones etnohistóricas se encontraban en un estado incipiente y estos trabajos de tesis lo estaban constatando. Así lo manifestaron los sinodales en los exámenes de licenciatura en la UNAM, como también años después, cuando se publicaron las tesis con opiniones de reconocidos investigadores como Carlos Martínez Marín, Ernesto Lemoa Villicaña, Johanna Broda y Alfredo López Sostin, tan solo por mencionar algunos. La opinión de uno de estos lectores críticos lo dijo con claridad: con estas investigaciones se ha llenado de carne el esqueleto con una realidad concreta. A partir del año 79, con mi retorno al CICINA Ciesas, se lleva a cabo importantes cambios que marcaron a la institución y el desarrollo de las investigaciones. En dicho año me integré al proyecto Historia Social de la Agricultura en México,
dirigida por la doctora Teresa Rojas Rabiela, y cuyo objetivo general se enfoca a crear conciencia histórica sobre la importancia que ha tenido y tiene la agricultura en la historia de México. En cuanto a la región de estudio, ya cronistas e historiadores de la época colonial habían señalado la importancia de la región de Atlixco e Izúcar en materia agrícola, destacadamente por la fertilidad de la tierra, la cercanía con la ciudad de Puebla y por ser zona de tránsito entre la costa del Golfo y el altiplano. Sin embargo, es a partir de los trabajos de Pedro Armillas, Ángel Paler, Eric Wolf en 1949 y en la década del 50, respectivamente, que destacaron la importancia del estudio de la agricultura indígena, particularmente en las zonas de la práctica del riego, y en estos estudios aparecía precisamente la región de la cuenca del río Nijapa en Puebla. De esta manera, en dicho año me reintegré al CIESAS con este proyecto. La presencia del estudio regional no podía ser más indicada. Se trata de una región de frontera en la época prehispánica, en conflicto con las señorías de la Transmontaña, principalmente de Tlaxcala, y el Valle de Atlixco, efectivamente, codiciado por la Triple Alianza del Valle de México, por sus fértiles tierras de riego y por situarse en la antesala del territorio dominado por Tlaxcala, uno de los últimos baluartes independientes en la ruta al Golfo de México antes de la llegada de los europeos. En cuanto al periodo colonial, se aborda precisamente el arribo de los agricultores españoles, la confrontación de las prácticas agrícolas, los sistemas de cultivo, la tecnología empleada y el repertorio de plantas introducidas, así como los fenómenos sociales provocados por este encuentro y sus repercusiones en la sociedad indígena. Luego de haberse presentado esta investigación como tesis de doctorado por el texto escribe, para su publicación formó parte de la colección Puebla, reunida y publicada entre 1988 y el 92, con títulos y autores de primera importancia como Hans Prems y Luis Reyes García. Esta colección fue editada por el Fondo de Cultura Económica, el Gobierno del Estado de Puebla y desde luego el CIESAS. Dos de estos títulos, Milpa y Hacienda y Cuauhtincha del siglo XII al XVI, de los autores mencionados, había sido publicada antes en Alemania en los años 1978 y 1977, formando parte de las investigaciones del Proyecto México de la Fundación Alemana de la Investigación Científica, la cual realizó investigaciones multidisciplinarias y altamente especializadas entre los años 1963 y 1979 en la región Puebla-Tlaxcala. Para finalizar, debo decir que las investigaciones etnohistóricas sobre Michoacán y los pueblos indios siguen ofreciendo novedades y aportes a la historiografía sobre Michoacán y el occidente. Se ha ampliado la perspectiva hacia otros grupos indígenas existentes desde la época prehispánica, por lo que las indagaciones muestran que los tarascos o purépechas no fueron los únicos que poblaron Michoacán desde la época prehispánica y hasta la actualidad. El estudio de los códices y las imágenes plasmadas en distintos soportes han abierto la puerta a novedosos temas de investigación en el tema de la geografía histórica y la concepción que los tarascos tenían del territorio hacia mediados del siglo XVI. En otro tema, la expulsión de trabajadores indios fuera de Michoacán ha llevado al estudio del discurso del poder, las colonizaciones e interrelaciones con múltiples pueblos étnicos en ciudades, pueblos y reales mineros en el septentrión y en el Valle de México, mostrando con ello el papel protagónico que tuvo la nobleza tarasca y sus fuerzas armadas, primero para cobrarse viejas deudas con sus vecinos colimotes y chichimecas, y luego pugnar por la vía legal y diplomática por lograr el reconocimiento real y los privilegios correspondientes
como aliados de los expedicionarios españoles en el septentrión de la Nueva España. Por otra parte, este estudio ha mostrado la complejidad de la conformación de las sociedades en el norte de la Nueva España, su constitución multiétnica, las rivalidades, reminiscencias de la época prehispánica y, desde luego, la temprana adopción de las instituciones introducidas a partir de la evangelización, al menos en Michoacán, y el traslado de instituciones como el hospital a sus lugares de arribo como migrantes, colonizadores y trabajadores en múltiples actividades. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Voy a ceder la palabra ahora porque ya estamos un poco sobre el tiempo. Sí, no, a la doctora América Molina del Villar, quien es profesora e investigadora titular C del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con fecha de adscripción de 1990. Licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Historia por el Colegio de México, es miembro del SNI nivel 2. Sus principales líneas de investigación son la historia de las crisis de subsistencia, epidemias, historia social y demográfica en los siglos XVIII al XX. Su proyecto actual es la historia mínima de las epidemias en México. Escuchamos, doctora. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, un gusto, comunidad CIESAS, iniciar estos conversatorios. Gracias a Georgina y al doctor Carlos Macías. Y bueno, pues debemos de sentirnos muy, muy contentos y que sean pues, jornadas muy, muy interesantes. Yo voy a ser muy breve, porque bueno, la trayectoria de quienes me antecedieron pues es abrumadora. Pero bueno, como comentaba Tere Rojas, hay un proyecto muy importante. Aquí yo creo que una característica del CIESAS pues es la elaboración de estos proyectos colectivos. Proyectos colectivos entre colegas y que responden a coyunturas, ¿no? A coyunturas en ese momento, como fue aquí muchos no habían nacido, entre ellos Mariana, el gran sismo de 1985, ¿no? Es un sismo, la mayoría no había nacido, ¿no? Y entonces Tere inicia este gran proyecto, ¿no? Estábamos comentando, ¿no? De Sinalomics, y es un proyecto que además la gran importancia de este proyecto es que involucra a estudiantes de las escuelas, de las universidades. Como comentó Mariana, yo soy egresada de mi historia, de la carrera de mi historia, de la ENA, y en ese momento pues me dirigí a la tesis de Juan Manuel Pérez Ceballos. Y Juan Manuel Pérez Ceballos invita a varios alumnos, de sus alumnos, a estos dos proyectos. Uno era la prensa, el que comentó eran los dos proyectos, y este era el proyecto de historia de los hijos. Estos proyectos no solamente la importancia de haber hecho primero y volvió a temblar, que es de estos libros rositas que está, y de la cama a la calle, y no sé cuántos trabajos se hicieron, ¿no? Era una cronología innovadora, porque no había una cronología así. La última era la de Manuel Orozco y Guerra, que se hizo en el siglo XIX, pero aquí la importancia era el rescate de las fuentes históricas, la referencia, que no venían referencias de qué archivo procedía esta información, y era haber encontrado pues fallas activas, ¿no? Este proyecto deriva después, era Tere y era Virginia García Costa las que encabezaban estos dos proyectos, donde ya ingresé. Yo ingreso pues muy al CIESAS ya como profesora investigadora, pues yo creo que fui la última de una plaza de asociado A, de estas a concurso de oposición, no bueno como Mariana que tienen que hacer todo este trabajo de concursos, terrible, pero ingreso con la licenciatura. Y a partir de ahí, bueno, yo tengo una formación, por eso para mí fue un privilegio haber entrado a esta línea de etnohistoria con estos grandes profesores, con Luis Reyes, Tere, y que tenían todo este conocimiento, porque bueno, yo vengo de una formación en la ENA, de una formación fuerte en periodo colonial, ¿no? De trabajo de archivo, esto ya lo hablaré después,
Pero bueno, yo ingreso al CIESAS en 1989, 87 como 88 como becario, 89 ingreso al CIESAS, y bueno, ya con una tesis de licenciatura que me dirigió Virginia García Costa sobre un sismo del siglo XIX, y bueno, pues era sobre todo el trabajo que había hecho y que también me permitió pues todo el análisis de la prensa, ¿no? Y del archivo. Y de ahí, bueno, yo ingreso y también muy joven, gracias también al impulso que en ese momento lleva a cabo Tere ya como directora, eras directora general de llevarnos al doctorado, pues ingreso al Colegio de México. Y ahí tengo también, para hablar de mis profesores que me han enseñado, como Juan Manuel y de mis colegas, y tengo la fortuna de trabajar con Bernardo García Martínez. Y yo regreso a trabajar el periodo colonial porque siempre tenía ese pendiente. Y bueno, pues de ahí me ha permitido llevar una línea de investigación, ¿sí? Me desprendo ya de los sismos y empiezo a trabajar los desastres agrícolas en otro proyecto colectivo que coordinó Virginia García Costa y con Antonio Escobar, yo regresado al colegio. Y bueno, centro mi atención en el estudio de las epidemias, ¿no? Que es como el proyecto que tengo. Pero sin embargo, bueno, quisiera yo recalcar que algo importante pues es toda la obra que yo tengo. Bueno, mi trabajo de investigación ha sido el CIESAS, mi proyecto de investigación doctoral que es sobre una epidemia en concreto fue mi proyecto en CIESAS. Esa es la tesis que yo empiezo, yo entrego, elaboro, gracias también a la asesoría y información en el colegio, pero bueno, se publica y es mi trabajo en CIESAS. Y también, bueno, entro a otros temas que me interesan, que es el tema de la historia demográfica, además, y ahí me permite también, y es algo importante que quiero comentar, pues esta relación con la antropología, porque estamos en una institución de antropología. Y aunque mi formación es netamente pues, de historiadora, no tanto, bueno, de mi historia por el tema de los archivos, es todo un debate, pero es más bien como historiadora, ¿no? Y entonces ahí empiezo también a tener este diálogo, que podríamos decir interdisciplinario, con la antropología, y aquí presente, con Margarita, tenemos dos libros colectivos, con este diálogo entre la antropología y la historia. Y bueno, ya para cerrar así brevemente, pues uno que tenemos en puerta también, que esperemos que se edite, ¿no? El de COVID, ¿no? Porque el de COVID-19. Y bueno, en realidad quisiera yo ver esta participación, porque bueno, creo que son otras dos más, y cerraría con esta primera intervención, para darle palabra al compañero. Doctora Molina. Sí, voy a presentar muy brevemente al doctor Jesús Edgar, quien es licenciado en Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuya tesis ganó el premio Francisco Javier Clavijero en 1997. Tiene una maestría en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Históricas del Instituto Luis Mora. Es doctor en Historia por el Colegio de México, miembro del SNI nivel 2 y ha trabajado desde la historia social y política diversos temas sobre los pueblos de indios desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, que están plasmados en libros y artículos, así como revistas nacionales e internacionales. Entonces, le doy la palabra. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación aquí de la doctora Teresa Rojas, todos los colegas que quisieron participar y pues es un honor estar aquí en esta institución conmemorando los 50 años de la fundación de esta institución que me ha dado cobijo durante muchos años y me ha permitido seguir con mis investigaciones etnohistóricas y antropológicas a lo largo de varios años. Yo tuve la fortuna de estudiar la carrera de etnohistoria, que creo que marcó mi vida académica, ¿no? Con grandes maestros que tuve en la ENA como Manuel Pérez Ceballos, como Antonio Escobar, como Cuauhtémoc Hernández Silva, Lina Odena, que creo que va a participar, que tiene muchos años que no he visto, Magdalena Briviesca en la paleografía, Jorge Silva Riquet, Juan Pedro Viqueira, Celestino Eustaquio también fue mi profesor de náhuatl. Entonces realmente haber vivido primero como alumno y después como profesor y colega, para mí ha sido muy gratificante a lo largo de
mi vida académica, ¿no? Entonces, pues eso creo que ha marcado mi trayectoria, ¿no? El trabajo de paleografía, la época colonial, sobre todo la etnografía, ¿no? Me gusta hacer mucho trabajo de campo, me gusta mucho tomar fotografías, y entonces pues trato de combinar, digamos, esas vertientes y esos enfoques metodológicos en distintos trabajos, ¿no? He tenido entonces la fortuna pues de trabajar en pueblos de Oaxaca, del cual yo soy originario. He rescatado muchísimos archivos municipales y bueno, ese creo que ha sido otro de mis pasiones, ¿no? Trabajar en archivos que son inéditos, novedosos. Creo que eso me ha dado la oportunidad de dar nuevas aportaciones, porque en esos archivos pues realmente son vírgenes, nadie ha trabajado esos temas, y creo que eso me ha permitido trascender en mis trabajos de los pueblos de indios. He abordado muchísimos temas como cacicazgos, composiciones de tierras, los bienes de comunidad, las cofradías, el proceso de municipalización, gobierno local. Me he dedicado mucho a trabajar el proceso de desamortización en el estado de Oaxaca, en Puebla y en el estado de México. Han salido varios libros y artículos. Estoy trabajando ganadería menor, y los usos sociales del agua también me interesan, los conflictos, la reforma agraria, emisiones culturales, y ahora estoy trabajando un tema ambiental, que son los jardines sustentables de la Mixteca, del cual acaba de salir un artículo, y también estoy ahora haciendo investigación sobre el jaripeo ranchero en los pueblos de la Mixteca Alta, cómo se transformó, digamos, esta actividad festiva de ser una actividad meramente corporativa y comunal, donde participaba toda la población con ir por los toros a la montaña, hacer el ruedo, dar de comer, la música, la bebida, el adorno, los premios, y hoy día se ha constituido en un evento totalmente comercial, ¿no? El rodeo de medianoche ya ha sustituido a esta organización comunitaria que prevaleció durante muchos años, y pues estoy viendo esa transformación, y tengo muchísimas fotos que he tomado. Ojalá algún día pueda compartirles este trabajo que estoy realizando, que estoy muy emocionado. He realizado más de 100 entrevistas y estoy escribiendo un libro sobre, digamos, las transformaciones y la pérdida de esta actividad festiva en los pueblos de la Mixteca. Y bueno, así como eso, pues creo que eso me ha permitido también ir a muchas partes de la República, y sobre todo, principalmente, y quiero comentarles que yo organicé como 10 archivos y rescaté 10 archivos en la zona de la Mixteca que me permitieron después elaborar mi tesis doctoral, gracias al apoyo y el financiamiento del Archivo General de la Nación entre 1999 y 2001. Estaba estudiando el doctorado, y pues pudimos rescatar y organizar estos archivos municipales, muchos que tenían información desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Puedo mencionar el caso de San Miguel Tequistepec, que tenía un documento antiguo desde 1535, documentos en náhuatl, en mixteco, en chocholteco, libros de cofradías, ¿no? Y libros completos, y bueno, una información, y 2 códices, ¿no? 2 códices. Entonces fue muy gratificante pues poder hacer ese trabajo en este pueblo y en otros de la región, que después me permitieron pues llevar a cabo mi tesis doctoral. Asimismo, ya cuando ingresé al CIESAS, creo que me abrió el panorama, porque bueno, empecé a trabajar otras regiones, y trabajé el Estado de México y Puebla, un estudio comparativo para ver, digamos, el impacto de la reforma agraria sobre dos temas o 2 rubros que manejaba la institución municipal, que era el agua y la tierra, y que lo pierde con la reforma agraria, ¿no? Entonces, ver qué pasó en el Estado de Puebla y qué pasó en el Estado de México. Hice un estudio comparativo, que fue mi proyecto con el que ingresé a CIESAS en 2008, y del cual salió un libro que se llama Agua y Tierra, el impacto de la reforma agraria en Teotihuacán, Estado de México, y en San Gabriel Chelac, Puebla, de 1915 a 1970. Y bueno, creo que el haberme salido de mi región me ha permitido hacer estos estudios comparativos y seguir trabajando nuevos archivos y ir a nuevos campos etnográficos, ¿no? Y eso para mí ha sido muy gratificante, vuelvo a repetir. He trabajado en Teotihuacán, en el Estado de México, Tumbas, San Gabriel Chelac, y actualmente pues ahora estoy trabajando el carnaval de Huauchinango, Puebla. También estoy haciendo un estudio de las transformaciones de esta actividad, ¿no? Que cuando me invitaron a Huauchinango, me dijeron que era un carnaval indígena, y yo llegaba con esa idea, ¿no? Y resulta que pues era todo un carnaval turístico con 50 comparsas, con carros alegóricos, con la reina, con bandas,
¿no? Entonces ya empecé a hacer entrevistas y tuve la fortuna de ir a un pueblo donde todavía se hacía el carnaval antiguo, al son de violines, con otros trajes diferentes, y pues me llamó la atención y me hice esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios y por qué se transformó este ritual? Porque era un ritual el carnaval, según mis informantes, según los curanderos, todo un significado que tenía para las comunidades nahuas, y bueno, por ahí me he ido pues trabajando, haciendo entrevistas, y tengo muchos temas como diversos, pero pues me encanta tanto la historia como la antropología, y me meto en muchos temas. Quizás no profundizo en muchos, pero pues la idea es no quedarse, salir de mi pueblo, que fue lo que más me costó, región, y ahora ando conquistando nuevas regiones. Sin embargo, sigo trabajando en Oaxaca. Y bueno, entre las aportaciones significativas, que es otro de las preguntas, pues yo creo que en mi tesis de licenciatura tuve la fortuna de rescatar el archivo local de mi pueblo, que estaba muy desorganizado. Yo no tenía las técnicas ni la metodología, ¿no? Pues hice una clasificación solamente por año. Y bueno, a partir de ese estudio, pues rompí con esa visión romántica indigenista del pueblo de indios, o la comunidad indígena igualitaria, ¿no? Romántica, democrática y hasta ecológica, porque pues me di cuenta que en este trabajo de archivo, pues me encontré con nombres y apellidos de familias, incluso de mi familia, ¿no? Digamos, de todos estos que habían sido los presidentes municipales, pues eran familias, los mismos hermanos dominaron todo el siglo XIX, ¿no? La misma familia, que habían sido los mayordomos de las cofradías, que eran los prestamistas, que eran los comerciantes, que eran los ganaderos, y que eran los que se quedaron con las mejores tierras en el proceso de desamortización, ¿no? Y bueno, esto me permitió pues tener otra visión muy diferente de los pueblos de indios, y eso me ha permitido, por ejemplo, en otro artículo que publiqué en los bienes de comunidad de Otumba, pues ver la corrupción de los gobernadores, ¿no? También la identifiqué y lo plasmé en un artículo. Entonces, son pueblos dinámicos y complejos como todas las sociedades, entonces no podemos caer en esas posiciones románticas, y creo que por ahí he trabajado, a pesar de que me he hecho muchas críticas, ¿no? Otra de las aportaciones que creo que he realizado y que fue en mi tesis de doctorado fue identificar y comprobar que el origen de los 570 municipios que existen actualmente en el estado de Oaxaca, hay 2.440 a nivel nacional, Oaxaca tiene casi la cuarta parte, pues yo propongo que tienen su origen en el proceso de composiciones de tierras que llevaron a cabo los pueblos, tanto cabeceras como sujetos, en el siglo XVIII, ¿no? Y esto les permitió obtener un título de propiedad que posteriormente legalizaron o fueron reconocidos con la Constitución de Oaxaca de 1825, que instituyó dos tipos de municipalidades. Ayuntamientos donde tuvieran una cantidad de más de 3.000 almas, y repúblicas. Se reconoció el término república en la Constitución de Oaxaca, en localidades que tuvieran un mínimo de 500, ¿no? Y entonces ahí también cuestioné a varios autores que habían trabajado este término y que decían que esta república era clandestina, cuando en realidad está plasmada en la Constitución, y trato de explicar por factores no solo políticos y legislativos, sino también porque los pueblos de indios representaban una fuerte economía y siguieron pagando sus contribuciones fiscales. Entonces a los políticos oaxaqueños pues les convenía que continuara, digamos, esta forma de organización, ¿no? Entonces, bueno, también esto lo he visto muchos de estos pueblos que eran sujetos o que eran cabeceros se convirtieron en municipios, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Incluso tengo un artículo que creo que ha sido muy citado, que se llama La descomposición de un cacicazgo, composiciones de tierras y litigios entre el cacique Fernando de Velasco y sus pueblos en el siglo XVIII, en el cual veo precisamente cómo la composición fragmenta el cacicazgo. Y es un artículo que publiqué en un libro, Señoríos Mixtecos, coordinado aquí por el doctor Manuel Germán, y creo que ahí precisamente plasmo todo este día, ¿no? Porque en 1707, cuando el cacique de Velasco, el abuelo de Fernando, hace su composición, paga 500 pesos de oro común, pero no termina el proceso. Y en 1756 vuelve a haber otras leyes y reales cédulas de composición, y es hasta entonces cuando los pueblos ya empiezan a solicitar sus propias tierras, y ahí se apartan 3 pueblos, ¿no? Ya tiene 3 enemigos, y en 1766 ya se le van otros 5 pueblos, ¿no? Entonces se hacen acuerdos, y finalmente en el siglo XIX se conforman en municipios. Entonces tengo mapas de cómo estaba en 1707, 1766, cuando ya se le separan 5 pueblos, y ya después en el siglo XIX y el siglo XX, cuando ya son 13 municipios, ¿no?
incluso entonces ve ese proceso que estoy plasmando, quizás no para todo Oaxaca, pero en gran parte de la Mixteca sí funciona esta aportación que ya está siendo citada y cuestionada por ahí, ¿no? Y bueno, la otra de mis aportaciones creo que ha sido mostrar cómo el proceso de desamortización, ¿no? A partir de la ley Lerdo de 1856, pues no todas las tierras de los pueblos pasaron a los terratenientes, a las haciendas, como maneja la historiografía tradicional, sino muchas tierras quedaron en manos de los caciques locales, ¿no? Y acrecentó las diferencias sociales y económicas al interior de los pueblos. Y también eso me ha llevado a trabajar los pequeños propietarios, ¿no? Porque yo vivo en esta zona de Cucatlán, incluso en Teotihuacán, en el Estado de México, o en La Cañada, y muchos de estos pequeños propietarios, a pesar de la reforma agraria, siguen conservando sus tierras de pequeña propiedad, ¿no? Entonces, estoy siguiendo esa línea y creo que es otra de los temas en los que me estoy metiendo actualmente, ¿no? De pequeños propietarios. Entonces, realmente, pues ando por ahí picando por muchos lados, pero todo a raíz de un trabajo documental de archivos y sobre todo de trabajo de campo, ¿no? Yo siempre salgo al campo y trato de inmiscuirme, ¿no? En este año de 2023 me acaban de publicar un artículo que se llama Origen, conformación y fin de un sistema agroecológico, los solares sustentables de la Mixteca Alta de México, en una revista francesa, Careval, 2023, ¿no? Precisamente donde, a partir de una fotografía que yo tomé hace 30 años, pues me di cuenta que estos solares están desapareciendo y a partir de eso me cuestioné estas preguntas que me llevaron a ver cómo estaba conformado ese solar ecológico y agroecológico. Y bueno, me tuve que ir a ver los productos mesoamericanos y los que ingresaron con la conquista. Y bueno, me metí a ver cronistas, archivos, y bueno, publicé un artículo de larga duración a partir de la interpretación del antropoceno, ¿no? de todas estas nuevas formas de introducción capitalista y de la mano del hombre como factor de los cambios climáticos, ¿no? Entonces, ando metido en varios temas ahora ya de la historia ambiental. Con eso les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Bueno, pues yo voy a cerrar las participaciones individuales. Realmente voy a ser muy, muy breve. Como me tendría que presentar en la semblanza, voy a comentar un poquito. Yo soy arqueóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A veces parece que ese es mi pecado original, pero en realidad pienso que ha sido muy beneficioso porque después realicé una maestría y un doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM. Y bueno, ya desde enero de este año me incorporo como investigadora a las piezas en el área de etnohistoria. Y creo que para ser muy, muy breve, dado que realmente pues, es demasiado pronto para hablar, ¿no?, de una trayectoria como tal, lo que creo que sí puedo comentar es que indirectamente, aunque yo no tuve la fortuna de ser alumna ni de la doctora Teresa Rojas, ni del doctor Carlos, ni de muchos de los investigadores que ya no nos acompañan el día de hoy, de alguna manera mi relación con la etnohistoria, como decía, a falta precisamente de las evidencias arqueológicas que yo necesitaba para trabajar el tema que trabajo, que es el de la navegación prehispánica, fue que para mí fue indispensable comenzar a voltear a la disciplina etnohistórica desde la licenciatura. Javier Nogués, que era mi asesor de maestría, me decía, es que tú eres etnohistoriadora de closet. Bueno, supongo que lo vio en el futuro y aquí estamos. Y a partir de estas investigaciones, decía, yo no tuve la fortuna de ser alumna ni de la doctora Rojas ni del doctor Carlos, y los menciono a ellos en particular, porque desde la licenciatura y después en el doctorado, sus lecturas, mi diálogo con ellos fue intertextual, no fue a partir de la lectura de sus textos. Y fue ahí donde yo espero haber aprendido un poco de toda esta metodología y pues creo que el carácter interdisciplinario que caracteriza a la etnohistoria. Como les comentaba, el tema que yo he trabajado estos 12 años aproximadamente ya es la navegación prehispánica, y sí un poco respondiendo, ¿no?, a las preguntas que nos hicimos al área.
pues me queda muy claro que la diversidad de fuentes a las que yo he tenido que recurrir para poder entender este sistema de navegación en época prehispánica y después su reconfiguración en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues sí se ha visto totalmente, digamos, bajo el enfoque de la etnohistoria. Yo he tenido que hacer campo, ¿no? He tenido que hacer investigación en archivo, he tenido que retomar las fuentes tradicionales que se han leído una y mil veces para rescatar los aspectos sobre navegación que no se habían rescatado totalmente. Y en ese sentido, también he hecho mucho trabajo recuperando mapas históricos, mapas de diferentes momentos del XVI, XVII, XVIII, he trabajado con códices y me he acercado un poco a la lingüística. Entonces, bueno, creo que en ese sentido entiendo mi papel dentro del área de la historia a partir de este diálogo que yo he tenido con quienes me acompañan hoy, que es un honor para mí estar aquí desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y tal vez para cerrar mi contribución, mi participación el día de hoy, ahora estoy realizando un proyecto sobre los paisajes, el paisaje lacustre en la localidad de Yuriria, en Guanajuato. Es una investigación etnohistórica, pero tiene este enfoque que a veces causa escozor, ¿no? Y que es el de las humanidades digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un giro, ¿no? Computacional, digital, lo podemos ver desde muchos ámbitos que ya alcanzaron a las humanidades, a la etnohistoria, a la antropología, a la historia en general. Y creo que desde ese punto de vista, si eso tiene esa perspectiva planteada, por lo menos en el futuro, o ya lo estamos haciendo. Porque sí pienso que el diálogo crítico, ¿no? Entre por lo menos la etnohistoria y estas nuevas propuestas, pues que son muy criticables en muchos sentidos, pero que también pueden aportar muchísimo, será un ejercicio que nos tocará, espero, hacer en el futuro, ¿no? Y en ese sentido es donde yo me planteo el diálogo desde mi presente muy joven en relación con mis compañeros y mis compañeros. Entonces, bueno, yo con eso cierro mi participación, les agradezco muchísimo. Tenemos todavía, habíamos pensado que a partir de estas breves participaciones pudiéramos abrir el diálogo tanto entre nosotros como con el público que está aquí presente y quienes están acompañándonos virtualmente. Entonces, pues ahora sí que abrimos ese espacio para tener un diálogo, ¿no? Específico, si hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta en particular de los compañeros, para comenzar, yo les daría la palabra o les pediría que la tomaran. Si no, pues yo también tengo mis preguntas, pero... ¿Cuánto tiempo queda? 40 minutos. De lo que 40 minutos. Asignaron. Nos quedan 40 minutos. No hay preguntas. No hay preguntas del público. Sí, yo quiero hacerla, pero no sé cómo que... Hay un botoncito ahí atrás. A ver. Ahora sí. Me pareció muy interesante escuchar, ¿no? Desde antropóloga social toda la vida. Pero lo que me impresiona, y siempre me impresionan mis colegas que trabajan en este campo de la historia o la etnología histórica, es el énfasis que tiene el trabajo de investigación de campo. Eso me impactó, ¿no? Escuchándolo, ¿no? Estar en el lugar, visitar, entrevistar. Por eso quisiera preguntarles si en algún momento utilizan o no la memoria oral para irse más atrás. Esa es una pregunta que hago y los felicito porque creo que no pusieron tanto énfasis como en otras lecturas que hago de su trabajo sobre estos recorridos que hacen en los lugares, visitas, cómo encuentran los archivos, hoy lo dijeron más a fondo, pero cómo también el paisaje les dice por dónde investigar, según lo vi leyendo de los cuadros. Bueno, muy brevemente. Hace no mucho me invitaban a dar una plática allá en la Cátedra Palermo en Zamora. Finalmente decliné, pero querían saber cómo el Ángel Palermo leía el paisaje, en fin, cuáles eran así las formas de acercarse. Yo le digo, es que yo nunca hice trabajo de campo más que muy poquito con Palermo. En realidad, mi maestro fue Ophir. Y después dije, a lo mejor se podría hacer un diálogo.
O sea, Bonfil lo que hacía era platicar. O sea, él no era así. Bueno, sí, tenía unas fotos ahí. El fuerte de él era la plática, como era evidente en su personalidad, ¿no? Y Ángel hablaba muy poco. Incluso dicen que no, en el campo pues no era así de, bueno, no era de muchas palabras, pero él sí observaba, ¿no? O sea, caminabas y te iba mostrando. Y era una de las anécdotas curiosas es que decía, les doy un peso ahí enfrente del donde está el Texcotzingo, ¿no? El acueducto de Texcoco. Y por supuesto, pues no hay manera de, si no tienes cierto entrenamiento, de darte cuenta de dónde está él. Entonces daba un peso y nada, ningún alumno podía identificarlo porque pues, es una especie de relleno de un cerro, ¿no? Entonces, bueno, el contraste y finalmente uno va aprendiendo con los maestros, con ellos salía al campo y luego ya como yo lo relaté, pues con los alumnos, ¿no? Vas aprendiendo y lo que relaté de Xochimilco y bueno, con muchas otras cosas. Yo no he dejado de ir al campo, ya no hago trabajo etnográfico así detallado, pero sí recorridos. Ya lo que no mencioné fue para un libro reciente sobre las presas de derivación efímeras. Hicimos unos recorridos increíblemente amplios, pero primero localizamos los sitios a través del Google Earth, y ahí vimos dónde había estas presas y con Nacho Gutiérrez, que casi no lo mencioné, pero muchos recorridos. Entonces, bueno, es entre autodidacta y entre lo que aprendiste, igual con los archivos, ¿no? Bueno, Edgar tiene, supongo, mucho que decir porque no sé si le doy la palabra, pero aquí en parte nos lo relató, ¿no? Igual de Carlos sería bonito que nos relatara, porque de eso habló poco, cómo se ha acercado a los archivos, ¿no? Y al campo. Bueno, yo vengo del campo, entonces así siempre regreso. Volviste. Pues a mí creo que durante mucho tiempo se negó, tanto los historiadores negaban el trabajo antropológico como los antropólogos no hacían mucho caso del método histórico. Afortunadamente hoy día se han roto esas barreras y a mí me gusta pues trabajar desde varios enfoques, ¿no? Entonces creo que no se puede entender la historia social si no se entiende la cuestión política, ¿no? La legislación, las leyes, cómo impactan a los distintos sectores sociales. Y por otra parte, tampoco puedo entender sino desde el escritorio, desde los archivos, ¿no? Entonces creo que para mí ha sido fundamental ir a las regiones, ¿no? También hacer muchos recorridos de campo. Me encanta caminar, entonces yo creo que eso, siguiendo los pasos de Bernardo García Martínez, que tuve la fortuna de que fuera mi maestro y también hice caminatas con él, entonces creo que ahí está una de las aportaciones que él hizo en mí, ¿no? De orientarme al trabajo de campo. Y bueno, me encanta, vuelvo a decir, ir a entrevistar a la gente y se me da mucho, ¿no? Tengo la fortuna de poder integrarme a las comunidades de manera muy fácil y sacar mucha información. Entonces creo que eso me ha permitido pues combinar el trabajo etnográfico con el trabajo de archivo, ¿no? Gracias. Bueno, pues sobre esta pregunta, en el caso del proyecto de cultura, Valle de Atlisco e Izúcar, pues desde luego que sí, el tema de la agricultura es básico, conocer el terreno, conocer y adentrarse en el terreno mismo para ver justamente la cuenca, los arroyos, las conducciones de agua. Y en ese sentido, pues sí, desde luego sí hice trabajo de campo en un primer momento, conociendo esto que les digo, y pues sí fue muy importante para mí, porque sí, en mi caso, pues mi formación fue completamente de historiador. Hasta que entro a Cicinas y esas, Pevas, Cicinas y esas, es que pues evidentemente me voy involucrando más en las técnicas de investigación antropológica y la etnografía, ¿no? Entonces, pues es gracias a eso que con ese proyecto, pues sí hice trabajo de campo directamente en las zonas tanto de Atlisco como de Izúcar, de Matamoros. Y en el caso de Michoacán, bueno, pues ahí el contacto pues es un poco más difícil porque de entrada fue archivos, trabajo de archivos, ¿no?
Ahí el primer golpe fuerte que llevé que íbamos en el equipo a hacer justamente un rescate de archivos en Michoacán. Nuestro primer enfrentamiento fue en el archivo de Pátzcuaro, en el que, a pesar de que había sido microfilmado por Antonio Pompa y Pompa, Wilberto Jiménez Moreno en los 40, a pesar de eso, cuando llegamos en el 73, los documentos del siglo XVI estaban de plano en el suelo, en un cuarto sin techo, junto con toda la basura del ayuntamiento, adornos navideños, placas de coches. Ese fue nuestro primer impacto. El archivo de Pátzcuaro, que es de los pocos que tiene documentos del siglo XVI, pues allí estaban esos documentos. Entonces, pues el impacto fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues ya posteriormente, pues he tenido dos proyectos que me han permitido entrar en comunicación directa con las poblaciones. Uno fue con Gerardo Sánchez Díaz del Instituto de Investigaciones Históricas y Hans Roskamp, especialista en códices, quienes entre los tres nos dedicamos a fotografiar todos los códices conocidos de Michoacán. Juntamos todos los códices conocidos, los fotografiamos y a partir de entonces hicimos una exposición de códices con fotografías. Bueno, pues a partir de ahí, bueno, Hans pues, se ha dedicado específicamente al estudio de los códices y de mi parte, pues durante unos 20 años me dediqué a difundir esa colección con las exposiciones, contacto con la gente en varias partes de Michoacán. Evidentemente, pues no en todos los lugares tienen mucho interés en estos temas y pues hay veces que llega uno y no hay público. Eso es muy común. Pero bueno, pues uno hace el esfuerzo de llevar cargamento de cuadros a esa exposición. Y el otro aspecto que yo destacaría también es la realización de un seminario de estudiosos del pueblo purépecha, Juanish Guariana, que venimos funcionando desde hace 26 años. Sesiones bimestrales. Las hacemos en Pátzcuaro y junto con tocayo Carlos García Mora, Aida Castilleja, Claudia Poreco y Benjamín Lucas, realizamos este seminario que es multidisciplinario, lo organizamos previamente y tenemos sesiones de antropología, lingüística, historia, literatura, de todo. Ya en 26 años, la pregunta es, ¿quién no ha pasado por ahí? Porque invitamos a mucha gente conocida, colegas de aquí de Ciencias, Pérez Rojas, pues América Molina, bueno, Frida Villavicencio, evidentemente ella está presente ahí cuando hay sesiones de lingüística, ¿no? Luis Vázquez León, que se nos adelantó, pues era desde luego uno de los importantes que asistir. Y bueno, pues eso también me ha permitido conocer lo que se está investigando sobre los distintos temas, ¿no? Que bueno, en las últimas décadas ha sido muy grande la investigación que se hace sobre Michoacán, ¿no? Eso respondería. Bueno, yo sí podría comentar algo muy brevemente respecto al campo, porque sí lo he estado haciendo desde hace ya muchos años como parte precisamente de la investigación. Y algo que podría destacar es que como yo tengo que trabajar con pescadores, los pescadores suelen no hablar con las mujeres, ¿no? Es un entorno muy masculino, muy masculino. Y he tenido que trabajar con pescadores tanto en contextos lacustres, fluviales como costeros. La estrategia para hacerlo es llevarme a mi esposo, quien me ha permitido, es quien me acompaña, ¿no? Establece la primera comunicación y después o es el interlocutor principal o yo ya puedo entrar como interlocutora con quien quiero trabajar y acercándome mucho a las cooperativas de pescadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes maneras, pero esa ha sido un poco como mi experiencia. También, como comentaban, a mí lo que me importa es subirme a las embarcaciones, ¿no? Recorrer y remar,
los diferentes cuerpos de agua, porque la parte más bien de la experiencia me ha ayudado mucho a entender muchos aspectos de la investigación que he estado realizando. Entonces, bueno, yo brevemente podría comentar eso. No sé si, muchas gracias, Pati. No sé si alguien. Sí. Yo quisiera... el micrófono, por favor. Las personas que están conectadas no escuchan. Parte de atrás. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera hacer, creo que la pregunta inversa. Para los que, digamos, tenemos una formación en antropología y que, digamos, que la base del antropólogo o del trabajo antropológico es el trabajo de campo, y que, digamos, que ahora sí que nosotros somos quienes quisiéramos adestrarnos en los documentos, porque sí, la información la encontramos en el campo de la persona concreta, pero a veces también quisiéramos indagar más allá, ¿no?, en lo que nos encontramos en ese espacio. Entonces, pues también luego nosotros nos encontramos a lo mejor con esa falta de conocimiento de cómo entrar al archivo, o de qué, cómo empezamos simplemente. Al menos en mi caso, porque yo ahorita, yo estoy en el doctorado y quisiera, repito, como tener esa parte tal vez para complementar muchos aspectos de lo que yo vi en el campo ahora, que justo estamos realizando las estancias, ¿no? Entonces, esta vez sería como mi pregunta, como si tienen algún consejo, ahora sí que para los que estamos más en el equipo, meternos al archivo. Pues es que yo la dirijo a todos. Mejor. Bueno, el universo de los archivos es muy amplio, muy grande, tanto de archivos nacionales, internacionales, en España, en Estados Unidos, como locales. Y locales, pues sí, evidentemente es importante acercarse a ellos de todo tipo, porque hay archivos parroquiales, archivos del ayuntamiento, archivos estatales, que desde luego, pues, de acuerdo a las distintas etapas históricas, pues se encargan de recopilar esa información oficial y también particular, ¿no? Archivos notariales, pues allí está la información de la vida cotidiana. Entonces, pues hay que acercarse, bueno, evidentemente iniciando si hay instrumentos de consulta, es decir, guías, catálogos, inventarios, porque eso nos facilita mucho la entrada de esos aspectos que vamos a buscar. Y evidentemente tener muy claro qué es lo que busca uno, ¿no? Porque aun cuando lea uno un documento, muchas veces hay que releerlo 1, 2, 3 veces, porque nos da distintos panoramas, ¿no? Hay que estar muy conscientes de que estamos leyendo documentación de épocas antiguas y en ese contexto, pues el lenguaje mismo hay que tratar de conocerlo, entenderlo, de la época de la que estamos hablando. Y pues en archivos ya estatales o nacionales, bueno, pues luego el Archivo General de la Nación, que bueno, en mi caso, pues me tocó trabajar desde que estaba en Palacio Nacional. Entonces, pues ahí, en esa época no había muchos instrumentos de consulta, guías, no las había muchas, entonces había que entrar. En mi caso, en nuestro caso, que tenemos 4 estudiantes, nos abocamos solamente al ramo de indios del Archivo General, los primeros 7 volúmenes, así que ahí no había que buscar, ¿no? Nos abocamos a eso, sacamos una colección de documentos con esa unidad de indios y paleografiamos 891 documentos que ya están publicados. Pero después, a medida que ya nos involucramos en la investigación, ya con nuestro propio tema, pues había que incursionar en el tema de tierras y cada quien íbamos distintos fondos documentales.
En mi caso, pues yo me tuve que meter ahí mismo en el AGN, en el documento, el archivo de Hacienda, que está ahí mismo, para ver la cuestión de los tributos, ni más ni menos. Entonces depende también de qué tema vamos a trabajar, ¿no? Pues por lo pronto sería... Sí. Pues sí, también, bueno, quería comentar este asunto porque a mí me parece muy importante, ¿no?, que un antropólogo tenga interés también en ver estas fuentes o la perspectiva histórica. Como decía Carlos, depende qué tema estés trabajando. Lo primero, bueno, pues sí, acercarse en el proyecto este de sismos, donde yo empiezo a trabajar multiplicidad de archivos y nos envían a diferentes zonas, pues lo primero era identificar pues, los archivos municipales. Los archivos municipales contienen muchísima información y ver si hay instrumentos de consulta. Algunos cuentan con guías y, bueno, el AGN ha avanzado mucho también tenían un sistema, era ajena, me acuerdo que yo lo vi cuando estaba estudiando, por ejemplo, el Matlazáhuatl, que era una epidemia de 1736, haber entrado y haber puesto la palabra Matlazáhuatl me permitió ver un cúmulo de información en distintos ramos documentales. Hay diferentes características, hay archivos que tienen instrumentos de consulta, bueno, aquí está Juan Manuel Herrera, muy bien, guías, y otros que están pues, en los municipales o los parroquiales, que, bueno, tienen toda una experiencia, Carlos, ¿no? Y también, ¿no?, de los archivos parroquiales. Por ejemplo, yo en mi caso, bueno, pues, viendo epidemias, afortunadamente se están digitalizando, ¿no? Hay ya bastantes fondos digitalizados y yo trabajando con una epidemia, pues encontré todas las bases de datos de Family Search, ¿no? Entonces me permite hacer los análisis de la demografía histórica, ¿no? Antes, pues yo fui al AGN y eran rollos de microfilm, me acuerdo que me eché fotos como 80 parroquias, porque no estaban, pero ahorita estos. Entonces hay que ver también qué tipo bueno, lo primero que se le dice a los estudiantes es qué pregunta tienes, ¿no?, a nuestros estudiantes, porque el archivo es impresionante y te puedes quedar ahí y si no tienes un problema de investigación, ¿no?, como comenta, ¿no? Y el Archivo General de Nación, bueno, el Archivo de Indias Pares también, que incluso ahorita que estoy trabajando en el Archivo Histórico Militar, también tienen bases de datos, ya tienen algunos documentos digitalizados. Pero bueno, sí, depende. Y bueno, también otro aspecto que también me gustaría resaltar es también la prensa, ¿no? Siempre nosotros trabajamos prensa, pero siempre hay que contrastar. Y el archivo es nuestra base fundamental. Bueno, ya sería mi comentario. Sí. ¿Tú quieres? Bueno, yo creo que depende del tema y también de tus objetivos que plantees, ¿no? Si vas a necesitar el trabajo de archivo o no. Y bueno, del espacio y la temporalidad, a eso me refiero en concreto, ¿no? Los antropólogos generalmente, bueno, yo también a veces me considero medio antropólogo y medio historiador, pues son básica la etnografía, ¿no? El trabajo de campo, la observación participante, las entrevistas, ¿no? Que digamos que es la hija de la historia oral, ¿no? Y yo creo que la creación de esos testimonios como fuentes primarias, pero no quedarse ahí, sino también ir al análisis crítico de estas entrevistas, al igual que lo hacemos los historiadores con el análisis crítico de fuentes, ¿no? Yo creo que por ahí podías orientar tu estudio si es que quieres trabajar documentos, pero es otra dinámica, ¿no? O sea, realmente, ahora que yo he estado yendo a Huauchinango con otro colega, él está haciendo su tesis de doctorado sobre los curanderos nahuas, ¿no? Y de historia de género, sexualidad y todo. Pero él primero hizo la tesis de licenciatura en la UNAM, Historia, y luego la maestría en Historia en Durango, también mención honorífica y después premio Ganamex. Es excelente historiador, pero ahora que fue a hacer este tipo de trabajo no sabe de los métodos antropológicos, le está costando muchísimo. O sea, no sabe hacer una entrevista, ¿no? O sea, no sabe plantear un problema de investigación y un objetivo claro al hacer una entrevista. Entonces sus entrevistas eran muy dispersas, entonces yo ya le di lecturas, porque yo doy análisis, trabajo etnográfico en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doy técnicas, métodos cualitativos, técnicas de investigación, análisis de documentos, pero también de prensa y sobre todo cómo hacer una entrevista, ¿no? Trabajo etnográfico. Pues ya le pasé todas las lecturas y ahorita está aprendiendo, pero le está costando muchísimo.
¿no? O sea, para mí es muy fácil, ¿no? Porque yo llego y planteo la pregunta y son 10 temas de un subtema, ¿no? Vete por subtema, no puedes hacer entrevistas dispersas, ¿no? Tienes que tener una metodología, ¿no? Yo creo que, pues vuelvo a repetir, depende de tu tema y tu objetivo. ¿Es necesario el trabajo de archivo? Pues adelante. Si no es necesario, yo creo que la historia valga mucho y la etnografía también. No, te digo que yo la dirijo. Bueno, gracias. Culpa de ella, no es cierto. Ella está haciendo trabajo de campo como varios, como en Rubén, están regresando del trabajo de campo. Gracias a ella pude por fin meterme una galería filtrante en un pueblo aquí donde está ella estudiando Xamaltepequi, que es una cosa impresionante. Yo había visto siempre los pozos y todo, pero ya esta mujer se ha metido a no sé cuántas. Bueno, eso lo maneja muy bien, es una excelente trabajadora de campo y ahora pues supongo que quiere entrarle al asunto de los archivos, así que será posible en los meses próximos, ¿no? Para que puedas ver, me imagino, como además conoces a la media humanidad en el poblado de todos los miembros de las sociedades de agua, etcétera, etcétera, va a ser muy interesante, como relató Edgar, ¿no? Se da cuenta que las mismas familias a lo largo de los años, en fin, todo, puedes encontrar maravillas, pero sí hay que tener algunos instrumentos que es fácil. Ahora ya se mencionan algunos, se ha avanzado bastante, pero pues muchas veces los archivos siguen, eso es una desgracia, ¿no? Entonces también habrá que ver en qué estado están los de esa región. Lo que Tere quería. Sí, Participar. bueno, primero, En la colita. Cambiado. Bueno, creo que donde está tu mano, Fernando, donde está tu mano, izquierda. Sí, es un botoncito. Ahí está. Bueno, primero felicitarles, la verdad es súper interesante y muy iluminador todo el trabajo que están haciendo y pues nos hace relacionar también nuestros propios temas con lo que ustedes están produciendo. Habría mucho que hacer para dialogar, ¿no? Y en ese sentido yo tengo dos preguntas, pero una tiene que ver con el tema de la docencia aquí en Ciesas, ¿no? Si nos pudieran hablar un poco de cómo ustedes han estado expertos en la docencia. Y bueno, y el otro tiene que ver con el campo de los archivos judiciales. Bueno, la docencia aquí en la antropología, bueno, sí hay una línea, ¿no? De archivo en historia que da docencia. En el caso personal, bueno, pues tenemos el posgrado en historia de ciencias peninsulares, donde Tere y Edgar participan. Esperamos que también tú llegues a participar. Y bueno, sí llevamos, no sé, varias generaciones de egresados, porque eso es otra característica de Ciesas, ¿no? El Interciesas, ¿no? Y el trabajo de investigación. Y ahí, bueno, se han dirigido, Mario también participa en Ciesas Penínsulas, y ya llevamos varias generaciones con muy buen trabajo. Yo en lo personal doy el curso de Historia Demográfica y sí he dirigido, ahorita que hablabas del tema judicial, sí he dirigido varias tesis sobre, por ejemplo, una tesis de las primeras que dirigí fue el suicidio en Yucatán, y luego sobre temas relacionados con salud, de epidemias, de familia, de composición y estructura familiar. Y bueno, pues sí, yo creo que el Ciesas en este caso pues es nuestro campo para los historiadores, es el posgrado en maestría y doctorado de Ciesas Peninsular, donde hay seminarios y varios colegas de aquí. Bueno, y está también Pablo e Isabel, están incorporados allá también en nuestra línea, que tenemos una línea allá, y ellos están trabajando. Fíjate que a mí me parece interesantísimo. Yo no he trabajado en el archivo judicial. Hay muchos temas y estaba comentando, bueno, leyendo algunas tesis que me está tocando ver en un jurado que estoy, sobre temas, por ejemplo, que me ha parecido importante, como tenemos una estudiante egresada en el Ciesas Peninsular que hizo un trabajo sobre maltrato infantil, sobre infanticidio. Y ella ha trabajado archivo judicial. Y yo en realidad se me hace un campo de investigación importante. La historia social tiene mucho. Bueno, Pablo Picato ha trabajado mucho el tema judicial, Elisa Steinman tienen un seminario.
Pero bueno, ahorita estaba leyendo una tesis sobre uxoricidio, que es interesantísima, sobre feminicidio. Me llaman uxoricidio. Entonces, uxoricidio. Entonces, este tema que es o sea, a mí me pareció interesantísimo el trabajo. Es una tesis de doctorado de la ENA. Y además lo que más me llamó la atención es que no le escribe una mujer, le escribe un hombre. Indaga lo que es la parte de la legislación. Yo, bueno, esto digo, no que yo personalmente, pero me gustaría comentarlo, porque el tema de lo que estamos viviendo, bueno, lo que también estamos padeciendo en el país, de una alta tasa de feminicidio, cómo los historiadores se interesan en estos temas donde tienen que innovar nuevas metodologías, porque además, algo que es importante decir, pues tus testigos, nosotros trabajamos, yo decía, bueno, me hubieran encantado entrevistar a alguien de la influenza de 1918, no haber tenido un testimonio de la historia oral que comentaba Pat, pero pues ya mi objeto de estudio y mi tema de interés, pues ya difícilmente puedo encontrar algo. Pero aquí el tema es el archivo judicial. Yo, bueno, he visto, ¿no? He revisado, y sobre todo un poquito enfocándolo a Inquisición, donde hay una serie de testigos, porque está un cuestionario. ¿Cómo hacen el análisis del discurso en la documentación? Y el archivo judicial, bueno, están todos estos temas en relación, a mí me impresionó tanto esta de infanticidio como esta de uxoricidio que terminé de leer, la violencia y cómo en ese momento está esa situación de la cultura patriarcal en términos de la legislación en cuanto al feminicidio. Digo, le ponían uxoricidio, pero yo creo que da mucha luz sobre lo que estamos pues viviendo actualmente de estos grados de violencia, y además que los historiadores se interesen en estos temas a partir pues, de las realidades y coyunturas actuales, ¿no? Pero sí es una cuestión. Bueno, sumando, en realidad en el CIESAS no hemos nunca sido especialistas en archivos judiciales ni en ese tipo de problemáticas. No obsta para haber analizado, o que hemos analizado sobre todo en la época colonial, muchos archivos como los que ya mencionó, Inquisición, en fin, que siempre hay. Los documentos básicamente se produjeron porque hay conflictos sociales, ¿no? Entonces, hay de todo tipo, no precisamente los judiciales. Hay gente como René García Castro en el Estado de México, que fue un participante en uno de mis proyectos, que trabaja en la Universidad del Estado de México, que ha trabajado con un equipo los archivos judiciales de allá. O sea, sí hay especialistas, ¿no? Pero aquí no ha sido pues nunca una materia, una línea de investigación, por la cual pues, a lo mejor hay que retomarla, ¿no? Sobre la docencia, pues, para hablar nada más de los tiempos recientes, pues si nos vamos a la prehistoria, se flojera, ¿no? En realidad aquí tuvimos una línea en el posgrado de pueblos indios, pero después es que nosotros hemos perdido gente pues, muy valiosa que ha fallecido, y entre eso y que hemos ido más bien hacia otros planteamientos, por ejemplo el del agua, ¿no? Aquí está Daniel, con el que empezamos, y Lourdes, y otros colegas que hemos tenido esa línea, ya no pueblos indios, sino de historia o historia del agua. Cintia, que acaba de hablar, pues es parte de esa, también Rubén, son parte de esa línea de trabajo. Entonces, pues va uno también cambiando por la posibilidad de asociarte con otros colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ninguna de las dos la hemos abierto, y mucho en parte porque, como dijo América, estamos participando muy activamente desde la fundación en el doctorado de historia de Peninsular, y allá pues también tenemos alumnos y bueno, es de historia, pero bueno, algunos hacen historia y trabajo de campo, pero mucho menos. Es un doctorado muy de historia, no de etnohistoria. En fin, a ver, ¿qué ocurre? Sí. Bueno, yo para contestar rápido. El micrófono, ¿no? Por favor. Sí, rápido. Porque el de... sí. A ver, el botoncito. ¿Cuál botón? El que está ahí atrás, donde está la mano de Tere, ahí está el botoncito. Exacto. Se enciende ya.
El Archivo Histórico Judicial de Oaxaca, ese lo conozco bien, tiene perfectamente bien catalogado los documentos del siglo XVII, XVIII y XIX. Ahí, digamos, los ramos de civil y criminal, que son muy ricos, y claro, puedes ver problemáticas relacionadas a herencias, por ejemplo, problemas de particulares, de tierra, etcétera, criminales que también, pues, más fuertes de asesinatos, pero también hay una beta de información interesante que trabajó Mayra Córdoba sobre esclavitud. Entonces ella explotó muy bien todo ese archivo histórico judicial, actualmente está en la Casa de las Canteras, en la peor de la ciudad de los archivos en Oaxaca. Está en manos de algún tiempo, fue del Poder Judicial de Oaxaca, que fue el antiguo archivo de la alcaldía de Tepozcolula. Pero bueno, como te digo, sí es muy oaxaqueño y muy histórico, el 16, el 18, muy importante, pero sí, digamos, puedes encontrar un tema en particular relacionado con Oaxaca. Y también está de Villa Alta, está de parte de lo que fue la alcaldía de Tepozcolula del 16 en Oaxaca y de Villa Alta en Oaxaca. Entonces también ahí también está organizado por sí, con muchísimos temas de interés, pero ese es uno de los que yo conozco bastante bien organizado y puedes tener acceso sin problemas. ¿Diego? ¿Profesor? Bueno, yo durante más de 40 años he visto archivos de otros países y de otros países. Y quisiera empezar a contar el tema de los archivos judiciales. Después de los sismos del 85, una grandísima crisis en la Suprema Corte de Justicia y los juzgados y tribunales de la Ciudad de México. Porque los archivos de los juzgados mismos estaban en las torres de los hombres. La suerte que la anécdota es que un día nos llamaron de la Corte, el presidente era Luis Schmidt, el coordinador de asesores José Ramón Cosío, y un día estábamos en el oficina del ministro Schmidt, el Ortiz Monasterio, que era el director del archivo, y yo, para oye, ¿qué hacemos? De tal suerte que lo que querían era hacer algo para el desorden infinito que existía en los archivos del Poder Judicial. Yo nunca he visto un archivo judicial, estoy hablando de 1990. Pero, bueno, había visto los archivos de la gente, los archivos judiciales dentro de la gente, pero no archivos en el Poder Judicial. Y le pedí al ministro Schmidt 3 meses para estudiar un poco más. Y trabajé en un juzgado, en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa. Muy bien. Y revisando los informes de la Corte y el propio acervo. Les demostré todo lo que se había perdido en el siglo XVIII. Porque un juez solicitaba el expediente, ¿no? Revisaban, no lo encontramos. Bueno, entonces a partir de ahí se inició un enorme esfuerzo de arreglo de los archivos judiciales del país, que ha tenido un impacto también en los poderes judiciales locales. Creo que es uno de los acervos mejor trabajados en estas últimas décadas. Son riquísimos, son muy importantes. Pero tienen otras riquezas. Eso es el archivo judicial de la. Ahí están las primeras fotografías de México. Porque fotografiaron en modelos. Es el primer uso constante y regular de la fotografía. Y están ahí todas esas fotos en los volúmenes del archivo judicial. Pero son muy ricos. Y con una relación, primero al retrato que hizo el doctor Paredes del archivo Pascua, pues gracias a un retrato que se ha repetido muchas veces. En el año 82 fui a ver archivo de Oaxaca con Francis Chassi, y están en el AGN, ya trabajando en el AGN. Y vimos cosas espantosas que teníamos en la sección. Y más tarde, en la época en la que el doctor Mendoza estuvo en esos archivos, probablemente con Luis Arrioja, entonces yo era director del sistema de archivos, y jugamos mucho de la recuperación. Pero quiero decir, la riqueza en México de archivos es muy grande y ha sobrevivido a una gran cantidad de catástrofes. Ahora vivimos una de 30.
Muchísimas gracias. Pues yo creo que con esto cerramos. Además, la temática da pie para el siguiente conversatorio que es sobre antropología jurídica, entonces creo que podemos hacer la transición perfectamente. Sí, claro. Sí, bueno, yo quiero felicitar a Georgina, por supuesto, y felicitarnos porque esta práctica debería ser continua. Porque realmente hace 10 millones de años, para 50 millones de años, que no nos escuchamos. Entonces, pues hay asuntos temáticos, no sé, biográficos. Ahorita Carmen se quejaba de que estábamos hablando mucho de biografías. Bueno, quizás uno tenía necesidad de hablar de uno mismo, ¿no? O qué sé yo. Entonces, felicitarte y más bien incentivar que hiciéramos, no sé, sobre la propia historia del CIESAS, valdría la pena porque tenemos todavía gente que tiene esa memoria y también de las unidades, ¿no? De hacer una cosa que no sea parcial de nada más que le preguntaron a Melville o le preguntaron a Juanita Pérez, sino que fuera una cosa mucho más integrada y con historias orales, en fin, ahí podría haber una... Luego yo también les comenté en el Consejo Técnico, perdón, que tendríamos que hacer unas especies de cápsulas, decía yo, de nuestros colegas y compañeros que han muerto, porque no encuentro en esta celebración un espacio para ellos, ¿no? Y son compañeros muy queridos con los que convivimos años y años y como si nada. Entonces me parece que es una falla seria en la institución porque desde los fundadores, eso sí los llamamos mucho y hay muchas biografías, pero de otras personas no quiero decir quiénes, pero todos los conocemos, pues es muy triste, lamentable, ¿no? Algunos nos hemos hecho cargo de Juan Manuel y de Luis Reyes, hemos sacado las obras escogidas, etc., pero de otras personas como que no pasará nada, ¿no? Y me parece injusto, me parece así, no sé, ingrato, Bueno, pues creo que podemos clausurar el primer conversatorio y dar pie al segundo. Y muchísimas gracias por sus preguntas.